Y también está el cuento este de, no, ay, es que claro, fíjate, acabaron con los indígenas de forma indiscriminada. El relato del genocidio no se sostiene de ninguna manera. Cualquier persona que haya leído un poco, que tenga sentido común y criterio propio, debe pensar que a lo largo de la historia nunca ha sucedido que un pueblo se alíe con los indígenas para realizar una conquista, para luego acabar de forma sistemática y deliberada con aquellos que le han ayudado a realizar la conquista de un territorio en el que los españoles apenas podrían ser quizás el 1% en el ejército, y en un territorio que le era desconocido y hostil, porque hemos de recordar que, a diferencia de los ingleses al principio, las 13 colonias que se quedaron cerca de lo que eran las costas del mar Atlántico, los españoles nos adentramos en territorios, selvas, en los que no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, animales que además producían enfermedades, o tribus que podrían ser contrarias a los españoles que nos podían atacar. Por eso la conquista de España, en ese sentido, no tiene parangón en la historia de la humanidad, porque los españoles nos adentramos a un territorio desconocido. No solamente eso, sino que además a esos mismos indígenas que nos ayudaron a conquistar el territorio, a los tlaxcaltecas, se le eximió de la responsabilidad de por vida de pagar impuestos. Además, los indígenas nobles tenían permiso, autoridad y reconocimiento, tanto real como papal, de realizar matrimonios mixtos con nobles españoles y de otras casas europeas, porque hay que recordar que además de América y Filipinas, España tenía territorios en Europa, entre ellos gran parte de los diferentes reinos que luego conformaron lo que hoy es la península itálica. Hoy los científicos sí tienen un consenso de que lo que acabó con la mayor parte de la población indígena fue el cocolitzi, que no es otra cosa que la salmonela, pero lo que no saben es si el contagio se produjo por los hombres o por los animales que introdujimos en el territorio. Además, ¿en qué cabeza puede caber que una vez superado la crisis del cocolitzi y que se hubiera recuperado la población, los ingleses deliberadamente regalan mantas contagiadas con viruela y un supuesto pueblo, en este caso un supuesto imperio, que según los antiespañoles quería cometer un genocidio contra un pueblo, manda una expedición por todo su reino, incluso por territorio que no pertenecía al Imperio Español, de forma gratuita, llevando la vacuna de la viruela. Fue un acto totalmente filantrópico por parte de la corona española, que se convirtió además en la primera vacunación mundial. Simplemente la gente esta que habla de genocidio están intentando ocultar el hecho de que fueron
la propia República, una vez que se independizaron de España, lo que acabaron con las libertades, derechos, privilegios, títulos que tenían los indígenas, y que incluso otro indígena, como fue Benito Juárez, puso precio a la cabeza al precio de la cabellera de hombres, mujeres y niños, tanto de los indios que conocemos hoy como indios americanos, como de su propia población. Además, Benito Juárez permitió en el territorio de lo que había sido el virreinato de la Nueva España el asentamiento de colonos americanos, que fue lo que llevó a la guerra de Estados Unidos con México, que llegaron a las puertas de México, y que si no incluyeron a México en el territorio de los Estados Unidos es precisamente por el mestizaje que había creado los españoles. Por eso también las reservas de los indios americanos, los únicos indios que aún sobreviven, son los que viven en territorios que pertenecieron una vez a la corona española. Y quiero decirles que tenían leyes que protegían a los indígenas, que hoy, actualmente, los propios jueces de Estados Unidos están devolviendo tierra que reclaman sus dueños, que habían sido arrebatadas por los americanos y que se le está devolviendo gracias a las leyes de protección con los indígenas que habían creado la corona española, sentando jurisprudencia para que los indígenas puedan recuperar su territorio en lo que hoy es los Estados Unidos, pero en los territorios que una vez fue España.